Dios hizo en la cruz por nosotros, que lo que nosotros hacemos parece sencillo y lo enseñamos tan a la ligera como, ¿sí crees en Dios? Bueno, ya ves. O sea, el cuate ni lo conozco, no sabes si es pedofílico, si es alcohólico, si es... y sigue con lo mismo. Pero ya eres cristiano. No es ese el hecho. Vean cómo se debe de enseñar el evangelio en la calle, o cómo se debe de enseñar el evangelio a la gente. ¿Sí me explico o no? ¿Por qué nosotros lo ponemos como tan sencillo? ¿Por qué movimientos de iglesias o circunstancias lo enseñan tan sencillo? Porque lo meten ¿dónde? En una mente humana, simple y simplista. Pues tú dile, hijo, aquí además Felipe dijo, vean, necesitamos ver lo que realmente Dios nos quiere enseñar en la Biblia, y por eso hay que estar leyendo los versículos, por eso hay que estar leyendo la Biblia para poder entender todo esto. Y hoy vamos a entender 5 puntos bien importantes. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, la verdad es que, ¿qué es lo que les digo? Imagínense que ya les había platicado, un niño le dicen, oye, mira, si tú te mueres y te vas a ir al infierno si no recibes a Dios, y entonces vas a ver a tus papitos, y tú recibes, entonces pues, recibo a Dios. Pero una cosa es aceptar de Dios, y otra cosa es poner a Dios como que, como mi Salvador, y no solo eso, como mi Rey, como el Rey de mi corazón, como el que gobierna mi vida, mis decisiones, mis cosas. Y les voy a decir una cosa, otra de las cosas que a mí me sorprende es las preguntas de cristianos, ¿no? ¿Cómo voy a creer en este libro? O sea, y yo, ¿eres cristiano? Sí. Canijo. Entonces, ¿cuándo pasó que ya no crees en esto? Pues es que está escrito por los hijos. No. Me explico. Tenemos que ir viendo, porque no hay bases buenas. Porque se enseña así de simple. Solo cree, solo siente, solo aplaude, solo llora, solo levanta las manos. No. Vean lo que pasa. Vamos a aprender en qué clase de iglesia somos, cómo se habla del evangelio. Vean, vamos a ver. Saber a quién le estamos hablando. Vamos a aprender 5 puntos. Primero tenemos que saber a quién le estamos hablando. No sé por la calle de repente a ti. No. Tengo que saber a quién le estoy hablando. 2. Saber lo que estamos hablando. El siguiente, haber experimentado de lo que hablamos. Tenemos que hablar de lo que ya experimentamos. No podemos hablar algo que me platicó el pastor, que platicaron en la iglesia. Ahora, la pregunta es, bueno, vamos al final de esa pregunta. Esperar que la gente se arrepienta. O sea, no, nosotros vamos a orar por ti. Tú repites la oración conmigo. Y el cuarto, bueno, pues ahí está. Y la repite, ya les hablo. Ya ahorita en este momento, como rayo bajó el Espíritu Santo contigo, y ya ahorita eres otra persona. Entonces, bueno, está bueno. Llego a la casa, paso por mis chelas, la tele, bien. ¿Estamos o no? O sea, no hay eso. Vean, ahorita les voy a explicar por qué. Segundo, Dios que es el que llama, no nosotros no somos. Nosotros decimos a la gente, somos usados, y Dios dice tú, el que llama a Él. Dar seguimiento para que se mantengan, ¿qué? Perseverando. Es fundamental. La pregunta del ¿qué herramientas te puede dar? ¿Qué herramientas te puede dar la falta de conocimiento de algo? O sea, yo, por ejemplo, me gusta la música, pero no sé tocar guitarra. ¿Cómo voy a expresarme en la música? Tengo que aprender primero, ¿qué? A tocar guitarra, o tocar un instrumento, y luego cantar, y eso. Sí, y eso pasa en la iglesia. Nosotros tiramos a la gente, o le tiramos cosas, que al final cuando se enfrentan a... ¿Cómo les podría explicar mejor? Ahí va, vamos más rápido. Si nosotros no enseñamos las bases del Evangelio, si no enseñamos las bases principales del Evangelio, cada que nos enfrentemos a un problema vamos a tener que resolver cada problema en un largo tiempo. O sea, voy a tener que resolver mi alcoholismo en un largo tiempo, lo de mi drogadicción en largo tiempo, lo de mi mentira en largo tiempo, porque no enseñamos las bases fundamentales. Es como poner al niño tocando piano y ponerle unas partituras. El niño, obvio, la va a sacar en 2, 3, 4 años. Pero si yo le doy las bases de lo que se llaman, ¿cómo se llaman para aprender las partituras? Se llaman, ya dirá, ¿cómo se llamaba la clase que tomaba mi hijo? Solfeo. Entonces él se aprende las partituras, les pone, y él cómo tocaría. Tarda mucho menos, ¿me explico o no?
Cuando nosotros enseñamos el Evangelio, la Biblia o de Dios, tiene que ser bajo esas herramientas. Que uno ya tenga las herramientas para poder ¿qué? Ir transformándonos. ¿Me explico o no? Pero como no sabemos enseñarlo, como a mí me enseñaron mal, voy a enseñarlo peor, el que sigue es peor, el que sigue es peor, ya después el que enseña es una barbaridad. Ni bíblica es. ¿En qué personas puede pasar esto? En todas. De verdad conozco movimientos que eran súper sanos y que ahorita ya no son. No sé en qué momento se les volteó el embudo, hijo. No sé en qué momento se voltearon. Pero vamos a ver, yo lo que creo es que tiene que ver la palabra de Dios. Vamos a empezar en Hechos 2, 14, 42. Vamos a leer un montón, pónganse de pie, ya saben un versículo cada quien. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mas esto es dicho por el profeta Joel. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, rendisteis y matasteis con manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en lares, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en nada, ni su sangre vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongan tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se convirtieron en corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los extranjeros, para cuantos el Señor nuestro Dios os llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación.
Ahora sí todos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el pan y en las oraciones. Vamos a orar lo siguiente. Señor y Padre, te pedimos que tú estés aquí con nosotros, que tú seas el que hable, que tú seas el que nos exprese lo que quieres que aprendamos. Sabemos que no estamos aquí porque nosotros queremos, sino porque tú nos has llamado. Sabemos que estamos aquí porque tú quieres que estemos aquí y tienes palabra para nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Y, Señor, sabemos que no somos perfectos y mucho menos sabemos que no somos aceptos a ti por nuestras obras. Gracias, Padre, por tu misericordia. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, siéntense por favor. Vamos rápido porque ya me llevo comiendo mucho tiempo y hay mucha información. Vean, vamos a ver rapidísimo el versículo 2, 14 y 15. Ya están ahí, por favor, apunten. Eso tienen que subrayar. Quien está tomando apuntes, vamos a ver el primer punto que dice, saber a quién le estamos hablando. Bien importante, 14 y 15. Entonces Pedro poniéndose de pie. Acuérdense que ya estaban en la onda ahí de hablando lenguas, así, que eran idiomas, no estaban así como en la loquera, sino hablando. Y de repente la gente decía, están bien piratas, hijo. O sea, unos decían, están piratas, otros decían, wow, ¿cómo es que habla en mi lengua qué? Materna. Y decía Dios que había toda clase de personas ahí en Jerusalén, que de todos los lugares debajo del cielo. Decía, no dice aquí muy claramente, o sea, de todos lados. Y había muchos idiomas que hablaban y todos escuchaban en su lengua materna. Estamos de acuerdo que es muy importante enseñar que en nuestra lengua materna, porque hay muchos tecnicismos y muchas formas de vida que nos vamos entendiendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque estando arriba, yo entiendo muchas cosas de los que están abajo. ¿Por qué? Porque hablamos igual, comemos lo mismo, andamos igual y es más, crecimos en unos lugares. Entonces, muy bien. Entonces Pedro, y entonces viene la siguiente parte. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ahí va lo primero, varones judíos. Muy bien, vean, saber a quién le estamos hablando, eran judíos. Y todos los que habitáis en Jerusalén, o sea, judíos más los que habitan en Jerusalén. Esto os sea notorio y oí mis palabras. Se para el cuate, porque acuérdense que hay como una onda así, un terremoto, un rayo, un ruidajo, y todos se acercan y empieza a pasar esto. Y entonces mientras estaban todos hablando, él se levanta y empieza a decir estas palabras. Es enfrente de toda la gente. Y entonces, escuchen mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Pues qué, pues que es la hora novena, era la hora, perdón, tercera, eran como las 9. Ellos empiezan desde las 6 de la mañana, es la hora primera. Luego la segunda, tercera era 9 de la mañana, promedio. ¿Estamos de acuerdo? Ellos empezaron a la hora tercera del día, desde las 9 muy temprano para estar medio briagones. Pongan mucha atención en varias cosas. Es súper, pero súper importante saber a quién le estamos hablando. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos en manos, y sí tiene que ser, entiendan, no estoy diciendo que no, pero dejamos en manos de Dios de una forma irresponsable pensando que nosotros nada más el hecho de hablar la palabra pasa. No. Vean, acuérdense que antes de que llegara el Espíritu Santo ellos no habían hablado. ¿Qué les dijo Jesús? Vayan y ¿qué? Espérenme hasta que venga ¿qué? Y se les dará poder y ya les dice lo que van a hacer y ellos esperan al Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién es el que estaba hablando ahí? O sea, ellos con su conocimiento ya saben que eran judíos, y ahorita van a ver eso, y aparte les habla que con toda autoridad, el cuate empieza a hablar con autoridad y con toda seguridad. Eran de ahí, eran gente de ahí, y es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que yo puedo ir a hablar a los chinitos de China en mexicano. O sea, no, ¿me entienden? O sea, es más, no como rata, hijo, no como serpiente, no, ni idea. Lo primero es que ni como lo que comen ahí, menos soy como los de, menos vivo como los de. Entonces es bien importante saber con quién estábamos hablando. ¿Pedro era judío o no? Sí, era un judío, y se para y le empieza a hablar a quiénes, a los judíos. Después vamos a ver otras circunstancias, pero ahí es el primer inicio, y vamos viendo Juan 3 del 1 al 15. Váyanse rápido, apunten y vayan, no quiten el dedo del renglón. Vamos a ir muy rápido porque este tema está algo larguito, y vamos a contar la historia. La voy a leer yo rápido, toda la velocidad, voy a tocar los puntos. Juan 3, 1, 15. Ok, ¿estamos de acuerdo? Y había un hombre, ahí va. Acuérdense que está Pedro hablándole a los judíos, ¿estamos de acuerdo? Y empieza a hablar.
había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principado de los judíos. Era un cuate de los meros de los judíos, de los principados, que era un fariseo. ¿Estamos de acuerdo? Fariseo era de los cañones, los saduceos, o sea, era de los chidos, había estudiado, era muy culto. Le gustaba leer. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que habéis venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Entonces él se acerca de noche, porque no quiere que lo vean, tal cual, de noche se pone capa y va la cosa. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros entendemos ya ahorita eso. El cuate era un rabino, era un fariseo, no era así como un tipuchuelo, no, ni nada, era mucho más que cualquier judío, era mucho más estudiado, mucho más preparado el cañón, estaba muy preparado y no entiende, dice, y Nicodemo se pone así como medio de sarcasmo. ¿Cómo? Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, mira, mejor soy un fariseo, no me digas eso. ¿Cómo lo pasa? Entonces dice, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nosotros somos sumamente mucho más hábiles porque ya sabemos de qué se trata. Dios nos deja su palabra, pero imagínense ese cuate algo nuevo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Yo me sé todo lo viejo, yo me sé todo lo anterior. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Estamos? Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿Estamos sabiendo o no? Me pasé. Sí. Y entonces dice: no te maravilles de lo que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. No voy a entrar en teología de esto, no vayan entendiendo la historia. Está Nicodemo, se acerca, que es un fariseo, y está ¿quién? Jesús, hablándole de cosas que espirituales, de cosas que supuestamente él sabe, está hablando. Hay mucha teología en estos versículos que no voy a verla. Me interesa más que entiendan la idea de cómo Jesús mismo enseña que hay que enseñar a la gente cómo hay que enseñarla. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque ahorita vamos a entender esa parte. Entonces, o sea, le estaba hablando teología a un teólogo. ¿Estamos de acuerdo o no? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tu maestro de Israel? ¿No sabes esto? Bueno, espérate. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Es importante. Vamos a ver lo otro, eso es el testimonio no hoy, pero vamos a ver que solamente vamos a hablar lo que decimos, y lo que decimos y lo que vemos hablamos. Es bien importante eso. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si dijera las cosas celestiales? Pero ahí va. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí viene cuando él empieza a entender, porque él sigue sin entender, hijo, el cuate. ¿Cómo? O sea, le está diciendo, obviamente vale, aquí seguro están aquí con Nicodemo: ¿cómo? ¿Qué es eso, hijo? La neta. ¿Qué? ¿Qué dijo? Pero ahí va, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda más. Ese. Porque de tal manera, bueno, eso ya no lo sabemos, pero vean, ¿qué tuvo que hacer Jesús para llevarlo a la cosa? Tuvo que hablar de algo que sabe que él sabía. Él era judío y dice: lo que te estoy diciendo no lo sabes, pero de lo que te voy a hablar sí. Y le habla de la serpiente. Así como Moisés levanta ¿qué? La serpiente. ¿Alguien no sabe esa historia? Acuérdense de la serpiente. Es una historia en la que el pueblo de Israel está en el viaje, y entonces se quejan, como todos somos unos quejurrones. Se queja el pueblo de Israel porque iban a una mejor vida. Son quejurrones, y entonces Dios les manda que una plaga de serpientes, y las serpientes que empiezan a mordían y se moría la gente, no había cura. Y entonces ellos le piden a Moisés, le dicen: Moisés, por favor, dile a Dios que nos arrepentimos, ¿qué onda? Bueno, dice: levanta una serpiente de oro, y todo aquel que cuando se ha mordido volteare, ¿se salvará? O sea, el hecho nada más de pico y voltear, porque había gente, yo creo que lo picaba y decía: no quiero esa barbarie, ¿cómo nomás de voltear? ¿Me entiendes? No. O
Sabía que no sabía, pero entonces entiende Nicodemo, ya sé la historia. ¿Me entienden o no? Tuvo que ir ¿a dónde? A Moisés. Vamos rapidísimo al siguiente porque voy a leer, ay, ya está largo este. Juan, del 1 al 15, el que sigue, otro que es 8:28, ese es muy famoso también, vamos a leer del 28. Dice, y volvió a sentado en su carro, ¿quién? El etíope, un etíope de los meros de Candace, era el segundo de la reina. Él fue a Israel, a Jerusalén, perdón, a adorar, y ya venía de regreso, y Dios le dice a Felipe, lánzate ahí, necesito que hagas una chamba ahí, y quiero que hables. Entonces el cuate está esperando acá en la carretera, no viene nadie, de repente viene una carroza con un montón de caballos, un montón de cosas, y va caminando. Voy a irme muy rápido, no soy tan rápido. Volví sentado en el carro, y leyendo el profeta, y estaba leyendo al profeta Isaías. Segundo, el cuate seguro tenía billete, hijo, porque además venía leyendo un rollo que costaba una lana. No era un cualquiera que traía. No, o sea, no se imaginen que todos iban caminando por sus rollos de la Torah, hijo, no. Estaban escritos como a mano, en material especial, era una hondísima, y seguro que estaba en un billete. Estaba leyendo un rollo, y entonces estaba leyendo ¿quién? Al profeta que dice, Hechos 8:28, por favor. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces yo creo que Felipe venía corriendo ahí caminando al lado del carro, y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Ahí va la cosa. El cuate va caminando, y el cuate que viene a adorar a Jerusalén está leyendo un versículo. Entiendan, es como true story, o sea, es una vida ahorita de la vida real. El cual está leyendo Isaías, y entonces le pregunta, ¿sabes lo que lees? Y ven que le dice, y dijo, dice el 31, y le dijo, ¿cómo podré si alguno no qué? No me enseñare. Órale, tú traes la Biblia en la cabeza, hijo, muy bien. Y rogó a Felipe que subiese, y sentándose con él, ¿qué? El pasaje de la escritura que leía era este. Y entonces empieza ¿desde dónde? ¿Desde dónde empieza a explicarle la Biblia? Desde Isaías dice, este es el que está leyendo, y vean lo que dice. Dice, entonces estaba leyendo el versículo, no lo voy a leer, es el de Isaías, y el 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Voy a leerlo para que vean. El pasaje de la escritura que leí era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante de lo que les trasquilaban, así no abrió su boca. En humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Bueno, y entonces está leyendo esto, y entonces pregunta, ¿de quién se trata? ¿Del profeta? O exactamente el otro, en sí mismo. Entonces Felipe, abriendo su boca, vean, comenzando desde esta escritura, le anunció que el Evangelio. O sea, no se imaginen que fue, a ver, ahora conmigo, fíjate. O sea, el cuate sabía a quién le estaba hablando. Aunque era de Etiopía, ¿qué era? Judío. ¿Sí estamos de acuerdo? Ninguno que no fuera judío venía de lejos a adorar a Jerusalén. Entonces habló sabiendo a quién le estaba hablando. Y más mejor, como dirían los magos. Y más mejor. Dios le había dicho que fuera. O sea, ya tenía dos ahí. Dios le había dicho que fuera. ¿Estamos de acuerdo o no? Y vean, entonces Felipe abrió y empezó de ahí. Y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, si tú crees de todo corazón que bien puedes ir respondiendo, bla, 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 le dijo, sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la historia ahí va. Él sabe, le dice, y él entonces sabía a quién le estaba hablando. ¿Estamos de acuerdo? Impactantes. De verdad, yo tengo amigos que salen de la calle y casi se tatúan, hoy convertí a 22, hijo, hoy a 3. Entonces, ¿cómo los conviertes, hijo, en la calle? Sí. Después, bueno, lo voy a hacer. Después lo llegaron a invitar a mi casa, hijo, a algún eventillo. Y todos mis amigos que no eran cristianos decían, hombre, me tuve que convertir a fuerza, hijo, porque no me dejó de fastidiar toda la noche.
Ya ni querían ir a la siguiente fiesta, hijo, ¿entienden o no? O sea, sí. Y digo, pues repite conmigo. Y entonces repetían, ok, ya. Está bien. Me dejó libre. ¿Estamos o no? Y yo decía, no, hombre, tu casa convertía dos hijos. Con todo venía el vato. ¿Cómo? Tenemos que saber, si no lo conozco, hijo, tenemos que saber de mínimo de dónde viene la raíz. ¿Sí me explico, no? Y ahora, inclusive cultural. Si Dios establece ese planteamiento, aquí yo tengo que saber que le tengo que enseñar primero a los de mi casa, mi familia, y después mi trabajo. ¿Y Dios me entienden o no? No, hombre, pero aquí como dice que irá al resto del mundo, pues vamos al resto del mundo. O sea, nuestra mente humana se piratea bien gacho. Siempre tira para el monte, para todos lados. Menos para lo que vale la pena. O sea, lo que hace el ser humano es que quita la responsabilidad. O sea, su mente humana dice, no seas responsable, nada más pásatela bien. Entonces es la mente humana. Porque ¿qué implica hablarle a la familia? Sufrir. ¿Qué implica hablar a la familia? No éxito. No van a decir tú, pastor. Imagínate en tu casa el pastor. No, hijo, no te van a decir el papá y medio chafa. Porque son criticó los hijos. O sea, pero queremos que venga el pastor. Está acusado el pastor. No, Mario. No se va a mentir el pastor, porque es un nombrecito. No, hijo. Primero hay que saber a qué les habla. Rapidísimo, el siguiente punto, vamos rapidísimo. Hechos 2, del 16 al 31, y aquí vamos a ver, saber de lo que estamos hablando. Ahora, Pedro no era un letrado, no era así un tipo. Oigan, esta escritura en este punto trae cosas teológicas bien cañonas, pero intento que entiendan solamente los puntos en cómo él iba haciendo las cosas, ¿entienden o no? No, y que nos pueda servir a nuestra vida aplicable, porque podemos leer versos. Acuérdense que llevamos casi 1 año y medio leyendo Hechos, vamos en el 20, o sea, podríamos estar, pero me interesa unos detalles que vayan aprendiendo. Y vean, empezamos. El 16. Ok, Pedro era un pescador, no era así como letrado. Era un pescador, normal. O sea, era un ser humano como nosotros, así, del vulgo, normalón, que terminó una carrera o no, pero normalón. Ahí va la cosa. Y entonces él se levanta y entonces él dice, varones hermanos, cuando dice eso, y viene lo siguiente, y les dice, no me voy a leer el 16, pongan atención, el puro 16 dice, mas esto es dicho por el profeta Joel. Y empieza, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, y empieza a decir cosas. O sea, el cuate, sabía. O sea, no, con 5 clases, hijo, vas y ahí tiras a todos y conviertes al mundo entero. A este cuate lo decían desde dónde? Su papá desde chiquito. A los 12 años él aprendía y repetía que para ellos tenían un ritual. Repetía todo de memoria, toda la Torah, hijo, de memoria. ¿Sí me explico? Y entonces él sabía, entonces empieza a leer, estoy en el 22. Varones israelitas, les vuelvo a decir, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, ustedes saben, no lo vieron, pero saben. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, entregado por el consejo es por los chafas, que eran los fariseos y los saduceos y todos ellos, pero con consentimiento de Dios. No fue, híjole, lo torcieron ahí, de repente no se cuenta y ya lo mataron. No, con consentimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y llevamos el siguiente, el cual Dios levantó, sueltos los, por cuanto eran, que fuese retenido por ella, o sea, por la muerte. Entonces va en la onda, él platica historia, pero antes, ¿a quién le estaba llamando? A los judíos, varones israelitas. ¿Qué dijo, varones qué? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, y luego vuelve a decir, porque David dice de él,
veía al Señor siempre delante de, y les vuelve a contar otras cosas de ¿qué? De la historia. Él sabía de lo que estaba hablando todo el tiempo. Y luego vamos rapidísimo al número 31. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, sino carne vio, ni su carne vio corrupción. Entonces termina en eso, y vemos, Pedro no era un cultísimo, pero sabía de lo que estábamos hablando, se los prometo. Hay gente que está parada aquí al frente, yo no digo que yo sé mucho, que no sabe nada. Es más, no tienen idea de un gran plan. No tiene idea de los principios bíblicos. No tiene idea de los fundamentos bíblicos. No tiene idea de los preceptos bíblicos. Es más, hay historias de gente que está parada aquí y que después de 10 años se convierte. ¿Sí me explico cómo es esto? Pedro, siendo una persona sin tanta preparación, sabía de lo que estaba hablando. No sabía, es más, sabía de lo anterior y sabía de lo que estaba hablando, de lo que había visto de Jesús. Aquí dice el 22 y 23, claramente de Jesús. Sabía de lo que estaba hablando. No podemos hablar del Evangelio si no sabemos qué, de lo que estamos hablando. No es por ánimo, no es que si Dios nos ama, y Dios nos ama, y Dios nos ama, y Dios nos ama. Sí, hijo, ya sé que me ama, pero ¿y? ¿Cómo? Pues te ama. Ah, bueno. Sí. ¿Cómo? Te ama, hijo. Ay, sí, ya cállate. Y te ama, y te ama. Sí, Dios es amor, hijo. La neta está bien. Pero ¿cómo lo uso? ¿Cómo uso ese amor? ¿Cómo le doy forma? Pues te amas, hijo, yo creo. Pero ¿cómo entiendo? Y entonces, ¿cómo es? Hay que saber de lo que estamos hablando. Hay profundidades más teológicas de esto, pero importa ahorita que entendamos que hay que saber de lo que hablamos. Ok, ¿qué significa? Van a darse cuenta ahorita que no significa solamente cosas de memoria. Pues te vamos diciendo claro. No se trata de cosas de memoria. No es que yo me sé la Biblia de memoria. No, hijo, ¿los fariseos se la sabían de memoria o no? No, de memoria al revés y al derecho, hijo. Y de cabeza y de lateral y nadando y todo se lo saben de memoria. No es ese tipo de saber. No es ese tipo de saber. ¿Me explico, no? Él sabía de lo que estaba hablando. Entendía perfectamente. Parábola del sembrador. El que cayó en la orilla del camino y el que no dio raíz, él se le quitó se puso súper feliz, pero después fue arrebatado lo que sabía. Y el que cayó en buena tierra, dio fruto, así en ese tiempo. Porque entendió. Ya cuando lo ponen, dices que entendió. Y el primero entendió. No es saber, es decir, ay, qué bonita es la iglesia, ay, qué bonito. Y vestido, no es como qué bonito. La iglesia no es bonita, es padrísima, es como otra onda, es así, la Biblia es espectacular. Que cambia la vida, y tú te rías de mí, ¿cierto? Muy bien. ¿Entienden o no? Vamos al siguiente. Hechos 2:32. Ya vamos a que el primer punto que fue. Estamos hablando. El punto 2. Eso. Punto 3. Ahí va. 32. A este Jesús resucitó Dios. Gracias. De lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Así que exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Gracias a la promesa ven lo que están viendo. Pero dice algo que es impresionante. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros ¿qué? Ok, ahí va la segunda. Voy con la gente y yo le hablo y le digo, tú tienes que experimentar lo que yo experimenté. Es que Dios te lo va a llevar y va a la gente, Dios te ama, ay, qué bonito. Te voy a dar Dios, vamos a orar por ti, levanta la mano. ¿Me entienden o no? Y luego la gente que está
está hablando, inclusive puede que ni sea salva. O sea, ¿entienden o no? ¡Qué irresponsable! O sea, él era irresponsable y le dijo, no, voy a hablar lo que no sé, porque yo como que yo era los... No, él dijo, él habló puras cosas que él sabía perfectamente. Ninguna se ve que dudara, pero es que Dios escribió. Sí, Dios escribió, pero acuérdense que Dios escribe con el carácter. ¿Entienden o no? Está presentando el carácter de cada quien también. Entonces, vean, dice, nosotros fuimos testigos. Es fundamental haber experimentado lo que no hablamos. Ya les platiqué la historia de cuando un día levantó la mano un cuate argentino como de 1.90 y acá pelonón, y estaba como, hasta le llevé agua. Yo pensé que venían los gringos, ahí estaban, y pensé que venían con el grupo de gringos. Entonces el cuate no, pasa a levantar la mano y vamos, y entonces llamo obviamente a mis guardaespaldas. En aquel tiempo era el Guillermote y era Osvaldo, y el José. No, pues con esos hijos, ¿quién los conoce? No, hombre, sí que doy miedo con esos gachos. O sea, ¿cuántas que vas caminando y se te cruza la calle como para no cruzar a un lado de ellos? Entonces cuando ya están hablando, el cuate me dice, inclusive de los productos que toma, que estaba tomando. Es más, dice, me acabo de tomar un algo. Y yo, ¿no es como pasta de dientes? ¿O no es como un dulce? Así como, o sea, no entendía, hijo del cuate. No, ¿qué sé yo? Como chicle motita, alguna onda así yo me imaginaba. Pero no. Y entonces ahí entra José y entra Osvaldo y dice, yo sé lo que está sintiendo. Y le empiezan a decir, ¿estamos de acuerdo o no? Hay que saber a quién o sea, yo creo, se los prometo, seguro Dios no me va a poner un trabajo que tenga que poner cosas a más de 2.15. O sea, máximo 1.70. O sea, para eso están algunos de ustedes, o más grandes, ¿entienden o no? Esa es la realidad. La luz. La luz. Tienen que usar escala, pero ¿me entienden o no? No me va a poner a eso. Tiene otros, precisamente por eso se acaban de hablar. Ahora, es bien importante haber experimentado. No es solo, o sea, no porque vengan se arreglaron las cosas. No porque vengan ya todo se ha cambiado. Lo que cambia es Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque les estoy hablando de lo que yo ya experimenté, lo que yo ya viví, lo que yo vivo constantemente. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ok? Están muy risueños por acá. Necesito, si no lo he experimentado, ¿cómo lo puedo yo ver? Si yo tengo amargura en mi vida, si yo tengo miseria en mi vida, ¿cómo voy a poder promover qué felicidad? No puedo. Si yo quiero promover paz y yo traigo un piticuachal de problemas, ¿cómo voy a proponer paz? Yo quiero decir, yo tengo bronca, viejo, pero yo tengo paz, esa paz que sobrepasa todo. Ya lo entendimos, ya lo vimos en un estudio. Quien viene los miércoles ya lo vimos. Vamos al siguiente, rápido. Esperar que la gente se arrepienta, por favor. No, en serio. O sea, yo leo esto y digo, Señor, ¿en qué momento nos dijiste que fuéramos a la calle a que repitieran una oración conmigo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? Vean, vamos a ver. Y créanlo, que a mí me sorprende que gente tan conocedora de la Biblia caiga en este juego. No digo inútiles, o no digo neófitos, conocedores de la palabra. Conocedores de la palabra. Caen en esto. Vean lo que dice. Sepa pues ciertísimamente el 36, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha dicho que Señor y Cristo. O sea, ya les había dicho y luego le dice a los burros, ustedes lo crucificaron. Y ahora, ¿qué dice? Y al oír esto, ¿qué pasó? Vean lo que dice. Se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya lo matamos. No es, está bien chido, voy a ver si por aquí agarro una morrita. Bueno, no. O sea, aquí vengo para que Dios me salve mi vida y diga, Señor, soy una basura. ¿Cómo le hice? Yo te crucifico. Cada que yo lo hago mal, te estoy clavando un clavo. Cada que yo lo hago mal, estoy clavándote el otro. Cada que yo hago mal, te estoy escupiendo. Cada que yo lo hago mal, estoy gritando, crucifíquenlo, y aplaudiendo.
Y ellos dijeron, ¿cómo? ¿Cómo le haremos? Vamos a ver. Al 37 y el 38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo, ¿para perdón de qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a ver dos cosas importantes. La palabra de Dios es la que compunge. Estaban hablando que palabra de nada, no estaban dando un speech super liderazgo motivacional. Dios te ama, tú eres importante, Dios, eres la niña de los ojos de Dios, y cantó una canción, la niña de sus ojos, y le dijo, y que tú, y que tú, y que tú, así como si fuera su mamita, ¿no? O su papito. Ay, dijo, tú eres el más importante. No, no dijo eso. Dijo, ¿ustedes qué? Lo crucificaron. La sangre de Él está sobre ustedes, sus manos, su vida. ¿Y ellos qué? Se compungieron y dijeron, ¿qué haremos? No dijeron, a ver, vénganse para acá, vamos a orar todos, acérquense aquí y vamos a ver con un ambiente, ¿no? Una musiquita, y vengan el rumbo y las luces, vengan a agarrar manos y les pongan. Entonces la gente, oh, y yo les voy a decir qué hace ese ambiente. Yo en mi tiempo, cuando era más joven, me gustaba el rock. Yo soy sobre el metalero, hijo. Greña acá, no. ¿Va, mamá? Sí. Mi mamá está. Y entonces yo era súper fan de un grupo que se llama Iron Maiden. Y era, no. Hasta la onda. Pues, no sé si gracias a Dios lo pude ver, pero bueno, lo vi. Yo digo, gracias a Dios. No, sí lo vi. Entonces, vean la onda. O sea, están tocando así unas rolas en escenario increíble y tocan una canción que es súper famosa. La gente empieza a aventarse así de los balcones, estaba altísimo. Tuvieron que parar el concierto. Dijeron, no, si ustedes siguen, y se empezó a motinar, a subirse al escenario. Dice, si ustedes siguen esto, nos vamos a parar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pregúntenle a Omar cuando fue al concierto de no sé cuál. El ambiente cuando se pone machín, neta, uno hasta le gusta el grupo. O sea, si me explico, no, o sea, el ambiente es el que te lleva a tomar decisiones de, no, ahorita aquí así, no me tiro, y el Señor, y ¿entienden o no? ¿Quién quiere que le digan? Ustedes crucificaron a Jesús. Ustedes son asesinos. Y entonces, ¿qué? Les dijeron, vengan al frente y ahorita vamos a hablar con ustedes. ¿Qué dijeron los que oyeron? Se compungieron. Pero vamos a ver qué significa, porque al final es importante. Compungirse, que se siente pena por algo que ha hecho mal, por compasión de sí mismo, pero es una onda profunda. Señor, ¿qué he hecho? Ah, no, pero es que yo no lo hice, hijo. Si ven pornografía, lo hicieron. Si mienten, lo hicieron y lo hacen. Si no son de Dios, si no hacen lo de Dios, lo hicieron. Ay, pero es que a mí no me dice nada mi papá, ni mi mamá, ni me ayudan. Lo hiciste, hijo, ya. No dijo, los que son menores de edad, no, dijo todos. Había varios varones de muchas edades. Tiene que la gente venir a Dios y decir, Omar, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? O a mí, o a qué ejemplos, ¿cómo le hago? Yo estoy súper mal. Yo crucifiqué a Dios. Nos vamos a orar por él. Entonces, no, le ponemos las manos en el poder, ¿no? El Espíritu Santo trabajando a manos llenas. No, hijo. Debemos permitir que se arrepientan. Aquí está, se compungieron. Estamos comiendo. Aquí lo dice. Ellos fueron y se compungieron. Ellos dijeron, ¿qué haremos? Casi yo podría asegurar, me cae, que el 90-95% de la gente en las iglesias no es salva. Porque se convierte así, hijo. Y los personajes que están aquí al frente, no les importa la gente del frente, de allá. Les importa a ellos, les importa la masa, porque si les importara, ¿saben qué harían? Nomás tendrían a 3. Y ellos vivirían con esos 3. Y entonces harían todo con esos 3 o con esos 4. Pero es éxito. ¿Sí entienden? O sea, no es importante mi éxito. Una iglesia llena de gente. Vamos a traer más, sí, inviten gente. No, aquí ya que no podemos. Esto es para nosotros y cuando aprendamos la gente va a qué. Ahorita van a ver lo que va a pasar en la iglesia un día. ¿Sí me explico o no me explico? Vamos en orden, ya vamos a terminar, porque esto está. Hechos 3, no siempre vamos a terminar. Hechos 2:39. ¿Qué dice Hechos 2:39? Vamos a ver, Dios es el que
llama, no, vamos a ir todos nosotros, por favor, y ir por gente a la calle y los metemos. ¿Saben cómo si no podemos hacer eso, traer gente? Vamos a hacer comidas, vamos a dar comida gratis, vamos a regalarles cosas, traigan ropa y les regalamos. ¿Saben cómo se llena esto? Así, de gente que salva, no, si fuéramos musulmanes también se llenaba, si fuéramos testigos se llenaba igual. No es por Dios. Los sistemas del mundo traen gente del mundo. La palabra de Dios es suficiente para compungir. Entonces lo que debemos estar enseñando es la palabra de Dios. Rapidísimo. ¿Qué dice? Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa. O sea, ya le está diciendo a los judíos, acuérdense, ya les dijo, arrepiéntense y bauticen, pero dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y ahí venimos nosotros, y para todos los que están lejos, porque acuérdense que había gente ahí de todos lados, para cuantos el Señor nuestro, ¿qué? Dios llamare. No soy yo corriendo a las calles y llamando a la gente, yendo por Rusia, China, Checoslovaquia, no, hijo. Dios es el que llama. Yo hablo de mi palabra y Dios es el que compunge el corazón. Yo hablo de mi palabra y Dios es el que transforma mi vida. Ay, no quiero coger a la iglesia. Oye, andamos muy de iglesia todo el tiempo, ¿verdad? Demasiado Dios. Nos vemos todo el tiempo, qué bárbaros. Sí, no. Pero no fuera de la tele porque no nos pesa. No, no es cierto. Estamos todos cansados de Dios. No, ¿entienden o no? Vean lo que dice. Los que Dios, ¿qué? Llamare. Así es que la pregunta del millón: ¿yo recibí a Dios o Dios me llamó? Aquí dice, yo no, es que yo recibí a Dios. ¿Cuándo yo recibí? Como en 1930 que acepté a Dios. No aceptaste nada, hijo. Dios te dio chance de venir a Él. Esa es la neta. O sea, ya ahí empezamos mal. ¿Estamos de acuerdo o no? Por eso la iglesia está llena de gente que no es convertida, no es transformada. Solo vienen aquí para resolver sus problemas. Dios no murió por problemas. Dios murió para cambiar la vida de uno que iba directamente al infierno y ahora ¿dónde va? Al cielo, y lo demás será añadido. Es importante Dios llamar. Y vamos a ver el último punto. Dar seguimiento para que se mantengan, ¿qué? Perseverando. Y vean lo que significa. Vamos a ver una palabra, vamos a ver primero, dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, ¿usted sabe de esta perversa qué generación? Está hablando de la pasada, pues la dará igual. Parece que lo escribió ayer. Y dijo, de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a él como 3,000. Son los vatos de todos los pastores. 3,000, o sea, 3,000 queremos. Ahí se añaden 3,000, hijo. Eran 3,000 ¿qué? Judíos. 3,000 que estaban ¿qué estaban haciendo en Israel, en Jerusalén? ¿Qué estaban haciendo? Adorando, hijo. No, en la calle, tráiganlos, hijo. No. Primero eran adoradores, ya vinieron a adorar. Nomás necesitaban decirles que la verdad. Por eso cuando Dios nos ponga en el corazón a hablarle a alguien, nunca hay que dejar de hacerlo, porque seguro Dios tiene un plan con otra persona y vamos a ser instrumentos. Es que me acordé de Pedro, de Pancho, o de Juan, no sé, no sé quién, o de aquí de la iglesia. Voy a ir a ver. Y de verdad se da cuenta un encuentro tan celestial, una cita de Dios. ¿Entienden o no? Todo es de Dios. No nos vamos a las calles, hijo, eso por favor no. Por temor, no. No lo dice aquí, la Biblia no enseña ni uno de esos versículos. Ahí va la cosa. Testificaban, dice aquí. Y muchas palabras testificaban. ¿Qué significa testificar? Afirmar o declarar ¿qué? O una cosa, asegurando su veracidad por haber sido ¿qué? Testigo de ello. O sea, hay que testificar con nuestra vida primero. O sea, por favor, hay veces que los padres somos las presas que no permiten pasar que el derramamiento de las bendiciones de Dios a los hijos. O sea, no somos el instrumento, somos presas, así, detenemos y nuestros hijos reciben nada. Tenemos que testificar con nuestra vida. O sea, tiene que decir mi hija, no hombre, yo como mi madre, con la neta. O sea,
pura, santa, increíble, obediente, temerosa de Dios, y una serie de argumentos. Igual el Papa. Ahora, si no lo tiene así, está la Madre, María Madre, ¿no es cierto? No, está Jesús. Chiste. Está Jesús. Está Jesús primeramente. Está Jesús. María tiene otro papel en este juego. Está Jesús, vean. Y perseveraban, ahí va. Vamos a ver lo siguiente. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y eran como 3,000. ¿Y qué onda? Vean lo que termina, cómo vamos a terminar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, mantenerse firmes y constantes de una manera de ser o de obrar. No puedo decir, sí, acepto a Dios, hijo, y vivir la vida de otra forma. ¿Por qué? Porque Dios ve nuestro corazón. No, es que nadie me ve cómo me porto de verdad. No, sí te vemos, hijo. O sea, ¿sí me explico? Dios sí nos ve. Y eso es lo que cuenta. Doctrinas apóstoles. Dios nos ve. Yo los veo aquí, hijo, y me pueden engañar. Es más, lo peor, ustedes pueden engañar. Eso está peor. Pero a Dios nadie lo engaña. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es esto, el Evangelio? En el comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ya vieron o no? No es difícil hablar de Dios. Lo difícil es entregarse a Dios para que Dios nos transforme y poder hablar de Dios. Eso es lo difícil. Queremos la fácil. ¿Cómo puedo hablar de Dios? Pues, vente y te digo 5 cositas para que lo hagas. No, hijo, no es así. No es así. No queremos dar nuestra vida para hacer testimonios. No queremos. Algo nos falla en todo esto. Algo nos falla. Somos carne, Dios sabe eso. Pero es importante que tengamos en nuestra mente que, ¿qué dice? Testificaba con su vida, pues obviamente su vida, y con lo que hablaba. Tienen que saber de Dios. No dejen de venir a los estudios, no, de verdad. Los estudios les sirven para aprender de Dios, para poder preguntar, para poder conocer, para poder entender un día por qué Dios murió por mí y por qué yo estoy tan chiflado como loco. No, por qué mi vida es un desastre, por qué mi vida es un problema, por qué de repente dejo de creer en Dios, por qué de repente dejo de pues esto ya es terrible, por qué empiezan a pasar las cosas. Yo los puedo resolver viniendo a los estudios, entendiendo a Dios. Pero no, queremos que mañana pase todo, como si nosotros hubiéramos despedazado nuestra vida en 20 minutos. Hay quienes tenemos 40 años destrozando nuestra vida y quisiéramos que Dios en 2 días o en medio día ya lo arreglara. Y aparte ni ser hijos de Dios. O sea, Señor, primero hazme el milagro y después que lo la goma. Acuérdense de la cruz. ¿Qué cruz queremos? Hay 2 cruces ahora a Dios. El que le dice, bájate y bájame y ahora sí te creo. O el que diga, Señor, yo merecía estar ahí. O sea, la neta, tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres inocente. Quien debería estar crucificado soy yo. Necesitamos tener esa concepción. Necesitamos testificar eso en nuestra vida. Esa cuestión. De verdad, créanlo, no importa que hay 1000 sillas o haya 3 sillas. Si Dios nos llamó para una sola persona y nosotros morimos y vamos al cielo, eso es excelente.